Imagine que todo lo que cree sobre la fe y la razón pudiera estar incompleto. Durante siglos, la humanidad se ha preguntado, ¿cuál es la verdad absoluta? Muchos de nosotros buscamos respuestas a lo largo de nuestra vida, algunos a través de la fe, otros a través de la razón. ¿Y qué ocurre cuando estas dos parecen estar en lados opuestos? La fe se basa en la creencia, en lo que no se ve, mientras que la razón exige pruebas concretas y explicaciones lógicas. Ahora imagina que todo esto está a punto de cambiar. ¿Y si ambas cosas no fueran opuestas, sino complementarias? ¿Y si la fe cristiana no fuera solo un acto de creencia personal, sino algo firmemente fundamentado en la razón, la historia y la lógica? ¿Qué harías si te dijera que uno de los más grandes pensadores de la historia, Santo Tomás de Aquino, lo demostró hace siglos? Hoy vamos a explorar esta revolución en el pensamiento. Veremos cómo la fe y la razón pueden ir de la mano, sin contradecirse, y cómo la verdad cristiana se apoya no solo en la fe, sino también en la lógica y la historia. Hoy nos embarcaremos en un viaje épico a través del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Si hay un nombre que ha cambiado para siempre la forma de entender la fe y la razón, ese es Santo Tomás de Aquino. Mucha gente piensa que la fe y la razón son fuerzas opuestas, que la fe se basa solo en los sentimientos y la razón solo en pruebas concretas. Pero el Aquinate demostró que esta idea era errónea. Para él, la fe cristiana no era una creencia ciega, sino algo que podía demostrarse y apoyarse en la lógica. Y no lo dijo solo con palabras, lo demostró. Un hombre que desafió el pensamiento del mundo. En el siglo XIII, la filosofía estaba dividida entre dos visiones. Por un lado, los que creían que solo importaba la fe, ignorando la razón. Por otro, los que defendían la razón pura, rechazando la fe. Entonces llegó Tomás de Aquino, uno de los mayores genios de la historia, y aportó una visión revolucionaria. La fe y la razón no se contradicen, sino que se complementan. Eso cambió el juego. Porque si Dios es el origen de todas las cosas, entonces la razón misma también procede de Él. Y si la razón viene de Dios, no puede estar en conflicto con la verdad. Fue con este pensamiento que Aquino escribió su obra maestra, Summa Theologiae, uno de los más grandes tratados filosóficos y teológicos jamás escritos. En él organizó y explicó la fe cristiana de un modo tan lógico y estructurado que aún hoy, estudiosos de todo el mundo recurren a él para entender la relación entre fe, filosofía y ciencia. Para el Aquinate, solo hay una verdad. Si algo es verdad en la fe, también debe serlo en la razón. Si hay contradicción, o estamos interpretando mal la fe, o estamos razonando mal. Esto significa que Dios no es un concepto vago, indefinido o irracional. Es real. Y su existencia puede demostrarse con argumentos racionales. Tomás de Aquino creía que podemos llegar a la verdad de dos maneras. Por la razón, observando el mundo que nos rodea e identificando las pruebas de la existencia de Dios. Por la fe, aceptando las verdades reveladas que van más allá de lo que la razón por sí sola puede alcanzar. Pero entonces surge la pregunta, ¿es posible demostrar racionalmente la existencia de Dios? La respuesta de Aquino fue afirmativa, y no solo lo dijo, sino que presentó pruebas concretas. Una de las demostraciones más poderosas de Aquino es el argumento de la fuerza motriz. Observó un hecho simple pero incuestionable. Todo en el universo está en movimiento. Los planetas giran alrededor del Sol. El fuego calienta el agua. El viento mueve las nubes. Nuestros pensamientos surgen y evolucionan, pero nada se mueve por sí solo. Siempre hay algo que inicia el movimiento. Piensa en una ficha de dominó. Si ves caer una pieza, sabes que alguien o algo empujó la primera pieza. Pero si seguimos retrocediendo en el tiempo, pieza a pieza, llegamos a una pregunta inevitable. ¿Quién empujó la primera pieza? Si todo lo que existe necesita una causa, no puede haber una secuencia infinita de causas sin un punto de partida. En algún momento tuvo que haber un primer movimiento, un punto de partida que no necesitara ninguna otra causa para existir.
Ese punto de partida, ese primer motor, es Dios. Él no fue movido por nada, siempre ha existido. No es un argumento religioso, es pura lógica. Y esta es solo una de las 5 maneras, los 5 argumentos de Tomás de Aquino para la existencia de Dios. Cada uno de ellos parte de una observación concreta sobre el mundo y llega a la misma conclusión inevitable. La fe cristiana no es un salto en el vacío, sino una verdad apoyada en la razón. Hoy en día, muchos siguen diciendo que la fe y la razón son incompatibles, pero el Aquinate refutó esta idea hace siglos. Mientras unos creen sin cuestionar y otros rechazan la fe porque no la entienden, el Aquinate muestra un camino sólido y coherente. Demostró que creer en Dios no es una cuestión de sentimiento, sino de lógica. Y si la fe cristiana se basa en la lógica, no se trata solo de creer, sino de reconocer la verdad. Y eso nos lleva a otra cuestión importante. Si la fe cristiana es tan racional y está tan basada en la historia y la lógica, ¿cómo se compara con otras creencias? En su obra Summa contra Gentiles, Santo Tomás de Aquino se dedicó a estudiar en profundidad las distintas religiones y filosofías, buscando comprender qué diferenciaba al cristianismo de otras creencias. Entre estos análisis, centró su atención en el Islam, que ya era una influyente fuerza religiosa y cultural en la Edad Media. Aquino no se limitó a mencionar el Islam, sino que lo analizó lógica y filosóficamente, tratando de comprender cuáles eran sus fundamentos y cómo se comparaba con el cristianismo. Reconoció que el Islam tenía una estructura sólida y un código moral bien definido, pero también señaló diferencias fundamentales en la forma en que ambas religiones se consolidaron y sostuvieron a lo largo del tiempo. Para el Aquinate, una de las principales diferencias entre ambas religiones radicaba en la forma en que se establecieron y crecieron. El cristianismo se expandió a través del testimonio de sucesos sobrenaturales y registros históricos fiables. Desde los primeros días, los seguidores de Cristo se enfrentaron a desafíos y persecuciones, pero su fe se extendió porque la gente creía en la verdad de los acontecimientos de los que fueron testigos, la vida, muerte y resurrección de Jesús. El Islam, por su parte, creció gracias al fuerte liderazgo de Mahoma y a la creación de un sistema político-religioso estructurado. A diferencia del cristianismo, que inicialmente se extendió entre grupos perseguidos, el Islam se convirtió rápidamente en una fuerza gubernamental y cultural, influyendo tanto en la religión como en la sociedad. Esto no significa que una fe sea mejor que la otra, pero para el Aquinate era una señal de que el cristianismo se sustentaba en la propia verdad, mientras que el Islam dependía a menudo de estructuras sociales y políticas para garantizar su continuidad. Otro punto importante para el Aquinate era la relación entre fe y razón dentro de cada religión. En el cristianismo, Aquino vio una profunda conexión entre la fe y la lógica. Sostenía que las escrituras cristianas no solo contenían enseñanzas religiosas, sino que también tenían una coherencia racional que podía analizarse y defenderse filosóficamente. En el Islam, Aquino identificó que la base de la fe dependía más de la autoridad del Corán y de las tradiciones de Mahoma, sin la misma apertura al cuestionamiento filosófico que veía en el cristianismo. Esto no significa que el Islam rechazara por completo la razón, sino que, según Aquino, no armonizaba la fe y la lógica del mismo modo que el cristianismo. Si Dios es el origen de la verdad, la fe no puede estar en conflicto con la razón. Este fue uno de los pilares del pensamiento tomista y un criterio que utilizó para analizar cualquier sistema religioso. El objetivo de Aquino no era faltar al respeto a otras religiones, sino comprender cómo podemos diferenciar entre las creencias basadas en la verdad y las que dependen de otros factores para sostenerse. Ya sea en el cristianismo, en el Islam o en cualquier otra religión, la gran pregunta que plantea es: ¿la fe se sustenta en la propia verdad o en la estructura que la mantiene viva? La reflexión de Aquino sigue siendo pertinente hoy en día. Su análisis del Islam
nos enseña no solo sobre esa religión, sino también sobre cómo debemos evaluar cualquier creencia, incluida la nuestra, basándonos en la razón, la historia y la coherencia de la verdad. Siglos después, las ideas de Aquino siguen planteando importantes cuestiones. Si el cristianismo se apoya en la verdad y la historia, ¿cuáles son las pruebas concretas de ello? En los siguientes temas exploraremos las pruebas arqueológicas e históricas que confirman la fe cristiana, las pruebas arqueológicas que confirman el cristianismo. Si la fe cristiana es verdadera, entonces la historia y las pruebas deben respaldarla. Santo Tomás de Aquino creía que la fe no debía entrar en conflicto con la razón, y esto incluye la arqueología y la investigación histórica. Pero, ¿hay pruebas concretas que respalden los relatos bíblicos? La respuesta es sí. Y algunos de estos descubrimientos son sencillamente asombrosos. Veamos 3 hallazgos arqueológicos que confirman detalles históricos del cristianismo y demuestran que los relatos bíblicos no son mitos ni invenciones. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, los textos originales deberían haberse conservado a lo largo del tiempo. Durante siglos, los críticos sostuvieron que los textos bíblicos habían sido alterados y corrompidos, pero esto cambió en 1947, cuando un joven pastor encontró accidentalmente una cueva en Qumrán, en el desierto de Judea. Lo que descubrió en su interior cambió para siempre el estudio de la Biblia. Los rollos del Mar Muerto, una colección de más de 900 rollos antiguos que contienen partes del Antiguo Testamento y datan de 250 años antes de Cristo. Pero, ¿qué prueba esto? Los textos bíblicos se han copiado con increíble precisión a lo largo de los siglos, sin alteraciones significativas. Al comparar los manuscritos con versiones modernas de la Biblia, los estudiosos han descubierto que el contenido se ha mantenido prácticamente igual, lo que confirma su autenticidad. Esto echa por tierra el argumento de que la Biblia ha sido alterada a lo largo del tiempo. Los textos que leemos hoy son esencialmente los mismos que se leían hace miles de años. Si la Biblia se ha conservado con tanta precisión, ¿qué nos dice eso sobre su fiabilidad? La Biblia menciona a Poncio Pilato como el gobernador romano que condenó a Jesús a la crucifixión. Pero durante muchos años, algunos historiadores dudaron de su existencia, afirmando que podía tratarse de un personaje de ficción. Eso cambió en 1961, cuando unos arqueólogos que excavaban en Cesarea de Israel encontraron una piedra caliza con una inscripción sorprendente: Poncio Pilato, prefecto de Judea, una prueba clara de que Pilato existió realmente y gobernó exactamente como describe la Biblia. Esto es importante porque confirma que los relatos bíblicos se basan en hechos históricos reales. Si la Biblia acertó con Pilato, ¿en cuántos otros detalles históricos acertó también? La Biblia narra la destrucción de Sodoma y Gomorra como un cataclismo en el que Dios hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades a causa de la corrupción moral de sus habitantes. Durante mucho tiempo, esta historia se consideró solo un mito, sin pruebas concretas. Pero recientes excavaciones han revelado algo impresionante. En la región del Valle del Río Jordán, donde la Biblia sitúa a Sodoma y Gomorra, los arqueólogos han encontrado capas de ceniza y huellas de una destrucción repentina. Las pruebas de laboratorio indican que allí las temperaturas alcanzaron niveles extremadamente altos, lo que sugiere un acontecimiento explosivo similar a una explosión nuclear. Los estudios indican que una posible lluvia de meteoritos pudo caer en la región alrededor de 1650 años antes de Cristo, causando una destrucción intensa y repentina, exactamente como se describe en el relato bíblico. Si una catástrofe de este nivel ocurrió realmente en esa época y en esa región, reforzaría la narración bíblica de un acontecimiento de destrucción masiva. Estos son solo 3 ejemplos de hallazgos arqueológicos que refuerzan los relatos bíblicos. Y cuantas más excavaciones se llevan a cabo, más descubrimientos surgen para confirmar que la Biblia no es un libro de mitos, sino un registro de hechos históricos reales. Hablando de eso,
Si todo esto ha despertado en ti el deseo de profundizar más en las Escrituras, hay un estudio bíblico que te puede ayudar. Presenta un panorama cronológico de la Biblia, facilitando la comprensión de su historia y propósito. A mí me pareció muy interesante y creo que puede ser una herramienta valiosa para cualquiera que quiera entender mejor el mensaje de Dios. Si quieres verlo, te dejo el enlace en la descripción. Volviendo al tema, si la historia y la ciencia confirman hasta el más mínimo detalle, ¿qué nos dice eso del cristianismo? Y eso nos lleva a la siguiente gran pregunta: ¿qué diferencia al cristianismo de las demás religiones? En los próximos temas, exploraremos el acontecimiento que separa al cristianismo de todas las demás religiones: la resurrección de Jesús. La resurrección, el momento que lo cambió todo. Si hay un acontecimiento que separa al cristianismo de todas las demás religiones, es la resurrección de Jesucristo. Todas las religiones del mundo tienen maestros, profetas y líderes espirituales. Pero solo uno hizo algo que desafió todas las leyes de la naturaleza: venció a la muerte. La pregunta es, ¿sucedió realmente? ¿Es la resurrección solo una historia simbólica creada por los seguidores de Jesús? ¿O existen pruebas concretas que avalen este acontecimiento? ¿Qué pueden decir la historia y la ciencia sobre el acontecimiento más extraordinario del cristianismo? Examinemos 3 hechos históricos que incluso los eruditos escépticos reconocen. Estudiosos como Gary Habermas y N.T. Wright, que han pasado años investigando los registros antiguos, han llegado a una conclusión impresionante. Hay 3 hechos históricos que son prácticamente incuestionables, reconocidos incluso por historiadores seculares. Si Jesús realmente resucitó, la primera señal obvia sería una tumba vacía. ¿Y qué encontramos en los registros históricos? 3 días después de la crucifixión, nadie encontró el cuerpo de Jesús, ni los discípulos, ni los romanos, ni los líderes judíos. Si los enemigos de Jesús querían poner fin a la predicación cristiana, todo lo que tenían que hacer era presentar el cuerpo, pero eso nunca sucedió. Los primeros testigos de la tumba vacía fueron mujeres, algo impensable en la cultura de la época, ya que el testimonio femenino no se consideraba válido ante un tribunal. Si los discípulos se hubieran inventado la historia, nunca habrían elegido a mujeres como testigos principales. En otras palabras, la tumba estaba realmente vacía, y esto era un hecho tan notorio que incluso los líderes religiosos de la época intentaron dar explicaciones alternativas. Pero si el cuerpo de Jesús desapareció, ¿qué pasó con él? Si la resurrección era mentira, ¿por qué los propios discípulos arriesgaron sus vidas para sostenerla? No se limitaron a decir que habían visto a Jesús vivo, sino que estaban dispuestos a morir por ello. No hay constancia de que ningún discípulo volviera y dijera que todo era una invención. Todos ellos fueron perseguidos, torturados, y muchos fueron ejecutados por no negar la resurrección. Ahora, piénsalo, si era mentira, ¿por qué iba a morir alguien por ello? Si hubieran robado el cuerpo o inventado una historia, todo lo que tenían que hacer era admitir el engaño para salvar su pellejo. Pero ninguno de ellos hizo eso. Esto significa que realmente creían que habían visto a Jesús vivo después de su muerte, y no eran solo ellos. Otro hecho impresionante sobre la resurrección es el número de registros del acontecimiento. No fue solo un pequeño grupo el que afirmó haber visto a Jesús. Fueron cientos de personas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, afirma que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado al mismo tiempo. Incluso fuentes no cristianas, como el historiador judío Flavio Josefo, mencionan que la creencia en la resurrección surgió inmediatamente después de la crucifixión. Esto es importante porque significa que la resurrección no fue un mito inventado siglos después, sino que se predicó desde el principio. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo se explicaría el rápido crecimiento del cristianismo, incluso bajo persecución? Estos 3 hechos, la tumba vacía, la convicción de los discípulos y los numerosos testimonios, apuntan con fuerza a la realidad de la resurrección. Y si la resurrección ocurrió, entonces eso lo cambia todo.
significa que Jesús no era solo un gran maestro o líder religioso, era de hecho el Hijo de Dios. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, entonces la resurrección de Jesús no es solo una creencia, sino un hecho que cambió la historia del mundo. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué significa esta verdad para tu vida? Si este mensaje tiene sentido para ti, si las pruebas que te hemos presentado refuerzan tu fe, devuélvele este contenido de forma sencilla pero contundente. Suscríbete al canal, porque aquí siempre te traemos contenidos que fortalecen tu fe y te desafían a pensar. Y deja tu comentario. Jesús venció a la muerte, para que juntos podamos mostrar al mundo que la verdad de la resurrección sigue viva. Además, dígame en los comentarios, ¿cuál de estas pruebas de la resurrección le ha impresionado más? ¿La tumba vacía? ¿La transformación de los discípulos? ¿O el testimonio histórico? Hablemos de ello. Si la fe cristiana se ha mantenido firme durante siglos, es porque sus cimientos están bien asentados. Pero, ¿qué ocurre con los evangelios? ¿Cuándo se escribieron? ¿Se conservaron realmente con exactitud? ¿Confirma la historia su autenticidad? Son preguntas esenciales, porque si los evangelios son históricamente fiables, entonces hay que tomarse en serio lo que dicen sobre Jesús. Y para responder a estas preguntas, el vídeo que ahora aparece en su pantalla aporta pruebas impresionantes sobre los evangelios. En él descubrirá cómo la arqueología y la historia confirman que los evangelios se escribieron mucho antes de lo que dicen muchos críticos, y lo que esto significa para nuestra fe. Haga clic en el video ahora y continúe su investigación. Que Dios te bendiga, fortalezca tu fe y guíe tus pasos. Nos vemos en el próximo video.